Hoy vamos a ver un nuevo tema. Ya terminamos la parte de transformaciones y ahora pueden dedicarse a hacer los ejercicios de la guía y checarlos en las ayudantías, las dudas que tengan. La clase de hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama distribuciones muestrales. Es un tema corto y nada más nos llevará a la clase de hoy, supongo. Así que en realidad nos quedan pocos temas antes de terminar todo lo del capítulo para que vayan trabajando fuertemente en su guía y empezando a revisar sus dudas con Fer en las ayudantías, ¿vale? Em, Más o menos nos queda este y otros dos temas, pero los otros dos son igual de cortos, entonces tal vez esta y una clase más y más o menos habremos terminado aproximadamente. Bueno, se los digo para que lo vayan contemplando y vayan pensando en resolver los ejercicios de la guía y los tengan en mente, ¿vale? Em, la parte de distribuciones muestrales es una primera clase de estadística, digamos, como lo primero que van a estar viendo. El curso que sigue inmediatamente de de probabilidad 2, es naturalmente el curso de estadística 1, el curso de inferencia. Ahí van a empezar a ver algunas de las dudas que muchos han tenido siempre sobre cómo resolver los ejercicios. Bueno, siempre los ejercicios que planteamos nosotros tienen supuestos de que conocemos las distribuciones, supuestos de que conocemos eh, las características probabilísticas de una variable aleatoria, y de ahí pues nosotros resolvemos los ejercicios o resolvemos alguna pregunta. Pero ¿cómo es que nosotros obtenemos información sobre las distribuciones? Todo eso se trata en el curso de estadística 1 o de inferencia estadística. Y bueno, para ello vamos a necesitar algunas definiciones que nos ayuden con esto, y van a salir ciertas nuevas familias paramétricas a las cuales llamamos normalmente distribuciones muestrales. Tienen unas notaciones muy especiales. Entonces, la definición es la siguiente. Las definiciones con las que voy a comenzar son las siguientes. Voy a poner dos de ellas. En estadística se va a trabajar mucho con una cosa que se llama muestra aleatoria. Y una muestra aleatoria no es más que un vector aleatorio, en realidad. Pero con una característica especial. Una colección, así, una colección X1, X2 hasta X N, mejor, de variables aleatorias, pero van a tener la característica de ser independientes e idénticamente distribuidas. ¿Okay? Variables aleatorias que tienen todas la misma distribución y además son independientes estas variables. Eso es a lo que vamos a llamar una muestra aleatoria. Se va a trabajar mucho con muestras aleatorias porque a partir de ellas es como hago inferencia de sus características, como les había dicho, probabilísticas de estas variables. En realidad, cuando yo estudio en estadística un fenómeno, lo que voy a hacer es estudiar las variables aleatorias que provienen de ese fenómeno. Realmente lo que me interesa aquí es conocer la función de distribución o la función de densidad común de todas estas variables. Como todas son idénticamente distribuidas, tienen la misma función de distribución, y esa es la que me interesa estudiar a futuro, ¿ok? Partimos de variables aleatorias para hacer un análisis probabilístico de estas variables que están acá. En estadística van a tener tanto partir de estas variables aleatorias para definir ciertas cosas, como partir de datos. Ahorita nosotros en probabilidad podemos definir todo a partir de variables aleatorias sin recurrir a los datos, como lo estamos haciendo aquí. Estas de acá son variables aleatorias, no son realizaciones, no han ocurrido. Son variables aleatorias que tienen todas la misma distribución, que son independientes,
y por ello podemos conocer un montón de cosas al respecto. De hecho, por ejemplo, sabemos que la función de distribución conjunta de toda la muestra aleatoria es el producto de las funciones de distribución individual, de las funciones de distribución que todas son la misma, y por lo tanto tendríamos que, bueno, si estoy evaluando en el mismo punto sería f a la n, si estuviera evaluando todo en el exacto mismo punto, ¿no? Pero sabemos que las distribuciones son el producto de las distribuciones individuales, sabemos que todas son la misma, tenemos muchísima información sobre ellas. Y cuando nosotros tenemos una muestra aleatoria, ya sea para estudiar un fenómeno específico o para poder sacarle información a ese fenómeno, que no sea exactamente saber cómo es, sino qué consecuencias tiene, nosotros obtenemos transformaciones de ese fenómeno. Y entonces, digamos, si nosotros tomamos a una función cualquiera, piensen una función, por ejemplo, que va de Rn en R. Ajá, y tenemos un vector aleatorio como el de allá arriba, x igual a x1 hasta xn. Entonces tomamos este vector y este de aquí, una muestra aleatoria, que a veces se abrevia como una MA. Entonces, si yo tomo la función del vector aleatorio, esto de acá es una estadística. ¿De acuerdo? Eso es a lo que nosotros le vamos a llamar una estadística. Y es una estadística respecto al fenómeno del que proviene la muestra aleatoria, o es una estadística respecto a la función de distribución de la que proviene la muestra aleatoria. Cualquiera de las dos formas de considerarlo, que venga de la distribución, que venga del fenómeno aleatorio, que venga de las variables, cualquiera es correcto, ¿vale? En realidad hay que ver que podemos estudiarlo de ambas formas, podemos estudiarlo desde tratar de estudiar al fenómeno, tratar de estudiar su distribución, y es exactamente lo mismo. Y son cosas que ustedes ya conocen, por ejemplo, la media muestral. La media muestral es una función de un vector aleatorio cualquiera, y lo que hace esa media muestral es calcularme justamente el promedio de las n variables, es decir, sumo a todas y las divido entre n. Sumo las variables x y lo divido todo entre n. Eh, por ejemplo, cuando ustedes están analizando un fenómeno, por ejemplo, si yo analizara las calificaciones de los estudiantes en el primer parcial y el segundo parcial, eh, la estadística sigue siendo una variable aleatoria como la entendemos nosotros probabilísticamente. Esto es importante. Esto de acá, voy a ponerlo aquí en rojo, esta de acá es una variable aleatoria, ¿vale? Eso es muy importante. Y entonces yo ahorita, por ejemplo, pues no están sus calificaciones, su ayudante todavía no ha calificado, y eso es justamente lo que es en sí la estadística. Después voy a tener la realización de esa estadística, pero ahorita de todos ustedes, por ejemplo, tengo al alumno 1, alumno 2, alumno 3, y para cada uno de ellos tengo una caja vacía donde no se ha asignado ninguna calificación. Así digamos hasta alumno 30, que son más o menos los que presentaron este examen. Y en esas cajas, cuando se llegue a hacer la realización, voy a tener los datos de las variables aleatorias. Por el momento, lo único que tengo es mi muestra aleatoria, que son variables aleatorias que yo bien puedo considerar independientes e idénticamente distribuidas. Hay supuestos que en estadística pues tienen que manejarse, digamos, mejorarse, refinarse, checarse, porque muchas veces no se van a cumplir tal cual. Por ejemplo, sus calificaciones de ustedes no son independientes porque tienen algunos grupos de amigos dentro de la misma clase. Entonces, digamos, ¿qué pasa si la persona 2 y la persona 3
son amigos y estudian juntos, es muy probable que sus calificaciones tengan cierta relación de dependencia. Si uno saca 8, es muy probable que el otro esté alrededor del 8, tal vez saque 9, tal vez saque 7 o algo parecido. Y ese tipo de relaciones entre las variables, pues hay que agregarlos a la estadística para poder checarlo. Entonces hay que entender qué supuestos estamos haciendo cuando recolectamos la información. Si yo parto de que mi muestra aleatoria son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, eso va a tener consecuencias a la hora de hacer los cálculos. Y entonces necesito eso para poder calcular la función de distribución justamente del promedio. En cuanto pasen todas estas cosas y yo saque el promedio de sus exámenes, yo diga, bueno, 1 entre 30 por la suma de todas las calificaciones de los estudiantes, desde el estudiante 1 hasta el estudiante número 30, y ahí está. Y entonces yo digo, bueno, esto va a ser igual a algo, pero otra vez por el momento es una caja vacía, ¿ok? Y esa caja vacía que tenemos ahorita es la estadística. En cuanto tengamos las calificaciones, vamos a tener una realización de la situación. En ese momento, pues el estudiante 1 va a tener una calificación, digamos 8, el estudiante 2 va a tener una calificación, tal vez 3, el estudiante 3 va a tener una calificación, digamos 10, y así sucesivamente hasta llegar a un promedio específico. Este promedio va a ser, no lo sé, 6.7, por ejemplo. Ajá. Y esa ya es la realización. La caja vacía, pues son como siempre mis variables aleatorias. Cuando se realizan, eso le llamo realización. Y la estadística es una caja vacía, que es una función de todas mis variables aleatorias. Después voy a poder realizar la estadística y entonces tener la realización de esa estadística que me diga el número. Esto nos ayuda a analizar datos y poder tomar buenas decisiones. Por ejemplo, en mis cursos me gusta tomar las estadísticas de los promedios de las calificaciones y revisar, por ejemplo, cómo se comportan esos promedios respecto a cursos anteriores. Hay otras estadísticas que podría yo tomar, por ejemplo, eh, sí la media muestral, pero ¿qué tal de otras variables? Por ejemplo, podría ver en el estudiante 1, ver si la persona presentó el examen. En el estudiante 2, ver si la persona presentó o no el examen. En el estudiante 3, ver si presentó o no. Y así sucesivamente hasta todos los que tengo inscritos, que son 79 personas. ¿De acuerdo? Y este de aquí podría ser un montón de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas que me den un 1 si presento o un 0 si no presento. Y entonces tener una sucesión de variables aleatorias Bernoulli que valen 0, 1 de cierta probabilidad P. Finalmente, la suma de todas estas, la estadística, esta G que está acá, 1 entre 79, multiplicado por la suma de estas presentaciones de examen sub i es de igual a 1 hasta 79, lo que me diría sería el porcentaje de presentados. ¿Ok? ¿Cuántas personas presentaron dicho examen? Y puedo analizar las realizaciones de esas estadísticas con clases anteriores. Entonces yo puedo decir, bueno, el porcentaje de personas que presentaron hace 5 años fue tanto, el porcentaje de personas que presentaron este año fue tanto, y ver si sí se parecen y si son coherentes. ¿De acuerdo? Y con eso, pues tener una idea de más o menos qué tan bien va el grupo o qué tan mal va el grupo comparado con otros años. Y entonces de repente puedo ver una lista de calificaciones y decir, bueno, pues resulta que en promedio van similar a otros grupos, o van mejor o van peor, y con eso se pueden tomar ciertas decisiones. Para eso es que hacemos estadísticas que nos den información resumida de una muestra aleatoria que puede ser bastante grande. En este caso, 80 variables aleatorias o 30 variables aleatorias, y me den esa información. La media muestral es una de las estadísticas más utilizadas y que van a utilizar el resto de su vida y que de hecho ya han utilizado varias veces. Lo que nos interesa en estadística a nosotros, y ahorita vamos a trabajar un poquito en ello, es cómo se distribuye esta cosa. ¿Ok? Algo que nosotros vamos a estarnos preguntando es cuál es la distribución de esta variable, porque nosotros vamos a ver realizaciones de ella.
Entonces, en el momento en el que vemos la realización, nosotros podemos decir, ah, ok, ya está la realización, sé cómo es y, y cómo puedo decir yo ahora si fue bueno o fue malo o tiene sentido. Entonces yo veo las calificaciones de ustedes y veo el promedio y digo, bueno, el promedio fue de 7 en el examen 2, por decir algo. Y entonces yo puedo preguntarme, ¿eso tiene sentido? ¿Eso está bien? Justamente lo voy a saber conociendo la distribución de esta variable aleatoria que es el promedio. Porque si yo conociera esa distribución, yo podría dar algún criterio para decir si eso está bien o eso está mal, si la calificación fue baja o fue alta o si estuvo cerca del promedio. Y entonces ya dar un juicio sobre la calificación de todos, ¿vale? Pero necesito antes saber cuál es la distribución de esto para poder saberlo. Si yo les dijera, ah, miren, esta se distribuye de manera, tiene una distribución uniforme en el 0,10, o sea, realmente da lo mismo. Entonces, si yo observo un valor de 2.5 en el promedio de exámenes 1, pues no va a haber ninguna sorpresa porque justamente es una cosa uniforme. Pero si en cambio yo sé que nunca he observado algo menor a 5 en las promedios de exámenes y que tengo una distribución que se ve más o menos así, imaginen que la función de densidad es algo así. Ajá. Y aquí está el 5, aquí está el 10, aquí está el 0. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que sus calificaciones estén en este intervalo, pues solamente saco la integral, ¿no? Para eso es que sabemos probabilidad. Pero bueno, si yo sé que la distribución se ve más o menos así, y bueno, la densidad, perdón, se ve más o menos así, y observo una calificación de 2.5, entonces es preocupante porque no tiene muchísimo sentido ver esas calificaciones. Si observo una calificación de 7, pues diré, bueno, está cerca de la moda, en realidad tiene sentido probabilísticamente ver algo ahí, y ya está, ¿vale? Obviamente estas calificaciones pues siguen leyes un tanto muy especiales. Por ejemplo, tienen la propiedad de que sus varianzas son pequeñas. Si yo analizara las calificaciones de forma seria y les dijera a ustedes más o menos cómo es la distribución de calificaciones, por ejemplo, el parcial 1 en el curso de prueba 2, se ve más o menos así. Más o menos así. La varianza es muy, muy chica. ¿Ok? Muy, muy pequeña la varianza y está alrededor de una nota específica. Para el caso del parcial 1, más o menos es como de 5.5 aproximadamente la media de esta cosa. Y tiene un sesgo muy especial, digamos, hacia el lado derecho. Entonces, si se dan cuenta, pues no es simétrica. El dibujo más o menos quedó bastante bien. Y saber esto ayuda muchísimo. Si yo observo una calificación aquí de 3, pues es preocupante. Y también es preocupante si observo una calificación de 7 o de 8. Puede preocupar esto por varias razones. Tal vez el curso está muy pesado y los estudiantes no están entendiendo, o tal vez los estudiantes no vienen con la preparación suficiente. Hay que ver cuál de las dos. Y si tengo una calificación de 7 en promedio, también puede ser preocupante porque puede ser bueno o malo. Tal vez los estudiantes están entendiendo muy bien las cosas y les está yendo muy bien, o tal vez el curso está bastante flojo y no se les está dando toda la información ni toda la exigencia que se debe tomar para un curso de probabilidad 2. Entonces, es por eso que me interesa saber cómo es la media y como les digo, esta variable va a tener una varianza que va a ir disminuyendo. Es una de las cosas que de hecho ya vimos, ya conocemos y que después en la parte de desigualdades y en la parte de convergencia vamos a analizar un poquito mejor cómo esas varianzas son bastante pequeñas. Finalmente también hay una notación para esto. Media muestral tiene una notación que es X barra, así, una X con una barra encima y a eso nos referimos con la media muestral. Casi siempre que pongan esto estamos hablando de el promedio de las variables aleatorias que tenemos. Además de sacar un promedio de las variables aleatorias que se asemeja al valor esperado de las variables y que bajo ciertos resultados este de aquí va a converger cuando n tiende a infinito a la esperanza de la variable, que eso lo veremos más tarde,
Además de ese, también tenemos otras formas de estimar algunas otras características numéricas, por ejemplo, la varianza. La varianza muestral va a ser una función g de la media muestral, de la muestra aleatoria, perdón, y lo que me va a devolver es una característica muy interesante que ustedes van a analizar en su curso de estadística 1. Se parece mucho a la varianza de una variable aleatoria. Voy a tomar a los valores, les voy a restar su media muestral, lo voy a elevar al cuadrado esto, tomo la suma y después, pues, lo que convendría sería tomar el promedio, ¿no? Dividirlo entre n. Pero en realidad la varianza muestral está dividida entre n-1, ¿ok? Para esto, desde luego, va a ser muy importante algunas cosas como que n sea mayor o igual que 2 para que esto tenga sentido. Y eso, pues, de hecho, termina dando una idea muy correcta de la varianza, porque no le puedo calcular varianza a un único dato. Un único dato no varía, ahí está, tiene varianza 0, pero más de 2 datos ya tienen variación. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y esta de acá, bueno, pues lo mismo, nos interesa saber cómo se distribuye, cómo es la varianza. Y la razón es exactamente la misma. Yo tengo mi estadística de las calificaciones, como estaba haciendo en el mismo ejemplo. Obtengo que el promedio está aquí, mi X barra, y de ahí puedo decidir si está bien o si está mal lo que yo observo utilizando información de la varianza muestral, porque me dice qué tanto me puedo alejar. Entonces, si yo de repente veo que me alejé y llegué hasta este punto, puedo decir, bueno, no me alejé tanto como la varianza, no la superé ni la desviación estándar, entonces puede ser algo aceptable, ¿ok? Es una forma en la que nosotros podemos decidir si algo es o no es aceptable que haya ocurrido. Finalmente, la notación de esto, en vez de utilizar una sigma que representaría la varianza, se suele utilizar una S mayúscula y se sigue poniendo el cuadrado de que es la sigma cuadrada, y cuando hablamos de la desviación estándar solamente una S, ¿ok? Es notacional, pero sí lo utilizamos. Hay muchos resultados muy interesantes que ustedes van a ver en sus cursos de inferencia estadística. En particular voy a poner aquí un resultado que nosotros no lo vamos a probar, solo lo pongo como dato curioso porque eh, les va a servir en su curso de estadística. Podríamos probarlo ya ahorita, pero no es tema justamente de sus cursos de estadística, entonces no lo probamos justamente por eso. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que su vector aleatorio X proviene de una distribución normal n variada, como la que vimos en el curso, en el tema anterior, la normal multivariada, y tenemos cierta mu y cierta sigma. Recuerden que esta sigma pues va a ser una matriz diagonal, ya que estas tienen que ser independientes porque es una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, va a ocurrir un fenómeno sumamente curioso en este caso, en el caso normal, ocurre un fenómeno muy especial. La media muestral, esta variable aleatoria que es la suma de las variables, y además la varianza muestral que es la S cuadrada, son variables aleatorias independientes. Entonces, eso es mucha información muy interesante respecto a cómo se va a comportar las estadísticas que voy a observar. Digamos, no importa la media que yo vaya a observar, la varianza puede ser cualquier cosa. Eso es interesante en el caso de la normal. Se mueven de forma independiente los parámetros y puedo estimarlos de forma independiente. Entonces, puedo analizarlos de forma independiente y ver sus consecuencias justamente así, de formas independientes. Ahora, les decía, esta es la primera clase de estadística porque en realidad solo vamos a definir eso, muestra aleatoria y lo que es una estadística. Ya les platiqué estos ejemplos que van a utilizar bastante. Ahora,
saber cómo se distribuye este y particularmente este es lo que nos lleva a las distribuciones en estadística que son bastante usuales. Y de hecho vamos a ver justamente esos resultados de cómo llegamos a esas distribuciones. Digamos, em, si yo tuviera ciertas características de las variables aleatorias, cómo obtengo, por ejemplo, la distribución de estos sumas de cuadrados, nos lleva, por ejemplo, a la primera distribución muestral que vamos a ver aquí. Entonces seguimos con las distribuciones usuales, o le voy a poner las familias paramétricas usuales en estadística. ¿Okay? Y estas familias paramétricas que son sumamente usuales en estadística, vamos a ver tres, hay más, pero lo que nos corresponde ahorita a nosotros en este curso es checar tres familias paramétricas sumamente importantes y muy utilizadas en estadística. Voy a ver si al menos dos de ellas ponerles tal cual la densidad no es tan importante como el hecho de que nosotros analicemos digamos, la forma en la cual se construyen estas estadísticas paramétricas, que son justamente estas familias paramétricas, que son justamente transformaciones. Van a surgir de cosas como esta, la suma de las variables o las sumas de sus cuadrados o el cociente de dos variables aleatorias, digamos algo así. Así van a surgir esas variables porque son justamente estadísticas de algo que yo voy a estar observando. ¿Ok? Entonces voy a poner a la primera familia paramétrica. La primera familia paramétrica es la distribución G cuadrada. Y pues voy a poner todas sus características aquí abajo. Entonces sus características son las siguientes. Primero, ¿cuál es la notación con la que se trabaja? En la notación vamos a tener lo siguiente. Yo voy a decir que una variable aleatoria X cualquiera tiene una distribución G cuadrada y utilizo una letra griega G. ¿Ok? Entonces parece una X como un poquito más estilizada y, y además la voy a elevar al cuadrado. Y los parámetros de estas distribuciones son un poquito raros. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les decía, bueno, X tiene una distribución exponencial y su parámetro es lambda, entonces conocemos la densidad y bla, 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 bla? Lo mismo hacía con cualquier otra distribución que yo pusiera. Yo podría decir X tiene una distribución binomial de parámetros N y P, los ponía así y ya ocurría todo lo demás. Ahora, los parámetros de las distribuciones muestrales que vamos a ver acá no se colocan entre paréntesis acá arriba como debe de ser. En realidad tienen una colocación muy especial que es una especie de subíndice. Entonces los pongo igual entre paréntesis y ya, pero terminan siendo un subíndice. En este caso, el parámetro necesito que sea estrictamente mayor que 0 y a ese parámetro incluso hasta le doy nombre. Cuando yo tenía la exponencial, la gamma, la normal, no les daba nombres a los parámetros a menos que coincidieran con los momentos. Por ejemplo, en el caso de la normal, sé que su parámetro mu coincide con la media. Sé que su parámetro sigma cuadrada coincide con la varianza, porque así las estoy escribiendo. En el caso de la Poisson, el parámetro coincide tanto con la media como con la varianza. Entonces ahí tengo pues conflicto, no lo voy a llamar de ningún lado, pero a todas las llamo parámetros. Aquí no. Aquí en vez de decir que es una G cuadrada con parámetro n, lo cual sí pasa, en realidad nosotros decimos que X es una variable aleatoria G cuadrada con n grados de libertad. Ok, y bueno, espero que en su momento
su profesora de estadística haga les comente por qué les llamamos grados de libertad a los parámetros de una G cuadrada. Pero bueno, para nosotros solamente es la notación. Decimos que X es una variable aleatoria G cuadrada con n grados de libertad, o se distribuye como una G cuadrada con n grados de libertad, o tiene una distribución G cuadrada con n grados de libertad, lo que sea que ustedes prefieran decirlo de la forma. En la segunda parte voy a poner de las propiedades de esto la función de densidad de la variable. La densidad de la variable es la siguiente. Es una función de densidad un poquito rara, pero tampoco es tan difícil. Se ve un poquito pesada al principio, pero ahorita que la analicemos van a ver que en realidad es algo bastante sencillo. F de X tiene la siguiente forma. Es una constante multiplicada bueno, aquí voy a poner mi constante, y luego va a ser multiplicada por X a la n medios menos 1, y esto multiplicado por la exponencial a la menos X sobre 2. ¿Ok? Y ya está. Eso es todo. Una constante multiplicada por esto, y solo tiene soporte para las X's positivas. La constante es lo de menos. Sabemos que este es el núcleo de la densidad, que es lo que importa, lo que tiene a las variables X. Lo demás, esto de aquí es una constante que me permite hacer que la densidad integre precisamente 1, ¿no? Y bueno, la constante es lo siguiente, la función gamma 1 entre la función gamma de n medios, y esto multiplicado por 1 medio elevado a la n medios. ¿Ok? Y ya es una constante. Pero noten que la G cuadrada realmente nada más tiene este cacho que es la parte importante de la densidad. Lo demás es una constante cualquiera. Bueno, no cualquiera, pero una constante que podemos determinar vía la forma de integración. Hay algunas características especiales. Por ejemplo, podemos conocer algunos momentos de esta variable. Por ejemplo, se sabe que la esperanza de la variable X de la G cuadrada es exactamente n. ¿Ok? También se sabe que la varianza de la variable G cuadrada es igual a 2n. Y bueno, pueden buscar muchísimas características especiales de esta variable aleatoria en Internet, en Wikipedia, viene mucha información, tal vez incluso muchísima más información de la que les puedo dar acá. Se va a analizar esta variable aleatoria durante unas buenas partes de sus clases, como les decía, de estadística y de otras clases. Acá no podemos ver más que la función de densidad, un poquito sobre los momentos, y lo que más nos interesa a nosotros ahorita es la construcción de la variable. ¿Ok? Y este es un resultado que nos permite construir a la variable de cierta forma específica. Y este resultado, bueno, lo van a probar ustedes en su guía de ejercicios, o tal vez lo hagamos en clase o en una de las ayudantías si les cuesta demasiado trabajo, pero es la parte importante, la parte que nos interesa de la distribución G cuadrada. Entonces, el resultado dice lo siguiente. Si nosotros tenemos que, digamos, Y es una distribución, es una variable aleatoria normal estándar, 0, 1, entonces, la variable aleatoria Y elevado al cuadrado, que le podríamos llamar X a esta variable, tiene una distribución G cuadrada con 1 grado de libertad. ¿Ok? Entonces, la primera forma en la cual construimos a esta variable es, de hecho, mostrando que el cuadrado de una variable aleatoria normal resulta ser una G cuadrada con 1 grado de libertad. Y en general, nosotros podemos decir que si tenemos Y1, Y2 y así sucesivamente hasta Yn, variables aleatorias normales 0, 1, todas estas, desde luego que independientes, entonces la suma de estas variables aleatorias, la suma de las variables y elevadas al cuadrado,
la suma de todas estas variables elevadas al cuadrado resulta ser una variable aleatoria g cuadrada con n grados de libertad. Entonces, así es como la construimos. Cualquier variable aleatoria g cuadrada se construye como suma de variables aleatorias normales al cuadrado, que está fuertemente relacionada con la varianza muestral. Aquí tenemos la suma de variables elevadas al cuadrado. Si esto le llamo y, tengo la suma de variables aleatorias elevadas al cuadrado. Y por eso es que nos interesa tanto la g cuadrada. Así aparece dentro de nuestros registros específicos. Ahora voy a ver nada más una gráfica rápida de la función de densidad de este lado. Vamos a ponerla aquí. Para que veamos cómo se ve esta función. Sí. Ok, entonces lo que voy a graficar acá de este lado va a ser la función de densidad de la g cuadrada y lo voy a hacer respecto de x. Sabemos que solamente funciona para x positivas, lo cual tiene mucho sentido con el resultado que estamos viendo acá porque es una variable aleatoria elevada al cuadrado. Y la función de densidad se ve de esta forma. Un crecimiento inicial rápido y después decrece. ¿Ok? Una de las características interesantes que tiene es que decrece lentamente. ¿Ok? En estadísticas, si analizan un poquito la forma de las distribuciones, van a ver que tiene algo que se conoce como colas pesadas. Que lentamente disminuye la probabilidad y lo cual nos permite observar datos lejanos. Parece un filtro, como que un filtro LED. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es que en señales hay un término que le dicen filtro, que lo usan Ok. para dejar pasar ciertas frecuencias. Ya. Ok, no tenía idea de eso. Bueno, entonces ahí está más o menos la distribución de una g cuadrada. Tiene esta forma. Ustedes van a tener que probar esto y no es algo tan difícil de probar. Es una transformación cualquiera, es elevarla al cuadrado. Si les cuesta demasiado trabajo, la vemos en clase después, ¿vale? Entonces, ahí está la g cuadrada. Nos faltan otras dos. No voy a hacer tanto hincapié en las otras dos que nos faltan. En realidad, solamente voy a poner la notación y el resultado o directamente, o tal vez la densidad, por ejemplo, para la t. Vamos a ver las otras que siguen. Al número 2, de las que vamos a ver acá, es la distribución t. Y esta distribución t nada más va a tener ese nombre, variable aleatoria t o función de distribución t. No tiene un nombre tan grande como las otras, simplemente se llama así, función de distribución t. Esta es muy importante, por ejemplo, en finanzas se llega a utilizar muchísimo y tiene estas características que les había dicho de las colas pesadas. Entonces, aquí nada más voy a poner tres cosas, la notación, la densidad y el resultado. La notación es la siguiente. Voy a decir que X tiene una distribución T con n grados de libertad, ¿ok? Igual que allá arriba. X tiene una distribución T con n grados de libertad. N también tiene que ser una constante mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Y la distribución T va a tener valores en todos los reales. Voy a poner aquí abajo la forma de la distribución, la densidad. Esta función de densidad es importante, pero no es no es lo más importante. La forma es lo que nos importa. Tampoco es tan difícil, aunque a muchos se les complica bastante por tratar de analizarla completa, pero igual que como analizamos la g cuadrada allá arriba, es una constante multiplicada por algo. Entonces, si lo analizan así ustedes, verán que es un poquito más fácil entender a la variable. Entonces, tengo una constante que va a ser el cociente de unas cosas, multiplicado por 1
más x cuadrada entre n, ¿ok? Y todo esto elevado a otra constante, que en este caso es menos n más 1 sobre 2. ¿Ok? Y eso es todo. 1 más x cuadrada entre n elevado a la menos una constante, y esa es toda la función de densidad. X se encuentra en todos los reales, es una función que me permite dar todos los reales posibles, y la constante tampoco es tan complicada, es un cociente de gamas. Aquí voy a tener gamma de n más 1 sobre 2, y dividido entre la raíz de n veces pi, y multiplicado por gamma de n medios. Y ya está, ¿ok? Obviamente esta constante pues sí se ve un poquito complicada, pero no es más que eso, una constante. No necesitamos ni aprendérnosla ni saberla completamente. Solamente el kernel, esta parte aquí, el núcleo de la variable de la densidad, es lo que realmente nos puede llegar a importar. ¿Ok? Bueno, ahí está la densidad T. Y por último, pues el resultado de la construcción de la variable. La construcción de esta variable es similar a la construcción de la g cuadrada que teníamos acá arriba. Solamente que esta se va a construir de una forma un poquito rara. Noten lo siguiente. Entonces, sean primero x, una variable aleatoria cualquiera, normal estándar. ¿Ok? Y además también y va a ser una variable aleatoria g cuadrada, como la que construimos allá arriba, con n grados de libertad. ¿Ok? Y estas variables van a ser independientes entre sí. Entonces, lo que me dice este resultado de la distribución T es que si yo tomo el cociente X dividido entre la raíz de Y, que también está dividida entre sus grados de libertad, entonces este cociente tiene una distribución T con n grados de libertad. ¿Vale? Y ahí está la notación, la función de densidad y la construcción. La forma de esta función de densidad es muy especial porque tiene un parecido un tanto raro con la distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo de este lado. Si nosotros analizáramos a esta variable aleatoria con su función de densidad, si la graficáramos para ciertos grados de libertades específicos, lo que observaríamos sería que se parece a la normal, pero es como más estrecha. O sea, esta parte de aquí es un poquito más estrecha, al mismo tiempo es un poco más alta. Y si recuerdan un poquito los análisis de su clase de probabilidad 1, diríamos que esta variable tiene una leptocurtosis. Y eso es algo que la caracteriza bastante. Tiene una leptocurtosis bastante alta, que lo que quiere decir es que si calculamos el coeficiente de curtosis nos va a dar algo bastante mayor a 3. No siempre tiene valor esperado, no siempre tiene, por ejemplo, varianza. Por ejemplo, si n es menor que 1, entonces no hay esperanza. Tiene que ser n mayor que 1 estrictamente para que tengamos valor esperado. También n tiene que ser mayor a 2 para que tengamos varianza, y así cada momento se obtiene. La última distribución la voy a poner rápido. Esta en realidad casi nunca la estudiamos mucho. Esta es la distribución número T, la distribución número 3, que es la distribución F. La distribución F. En las hojas de distribuciones que les he dado, bueno, a los de prueba 1 quizá tal vez venga ahí, y si no les he dado las distribuciones, las subo después para que tengan al menos estas y las recuerden. De esta, en realidad, me gusta nada más poner la construcción, porque sí tiene una función de densidad bastante complicada. Esta sí es un poquito fea, no es algo tan fácil de analizar como estas dos que tenía yo acá, pero y su construcción es la siguiente. Sean x, una variable aleatoria g cuadrada con n grados de libertad, y una variable aleatoria y
que también es una G cuadrada, pero con m grados de libertad, y estas son independientes. Entonces, el cociente de estas variables es una distribución f. Es una variable aleatoria f. Por ejemplo, tomo a x, lo divido entre sus grados de libertad, y lo que resulte lo divido entre y, que también está dividido entre sus grados de libertad. Bueno, el resultado de esto es una variable aleatoria f con n y m grados de libertad. Y ahí está. Esa es la construcción de la variable aleatoria f. Es una variable que solamente me da valores positivos. Por ejemplo, su soporte solo está en los positivos. Y les digo, les dejaré la función de densidad en una hoja que les subiré con algunas distribuciones para que la puedan ir viendo ahí. En realidad, la construcción es lo único que es importante para mí. Y de hecho, esta de acá, esta construcción que ven acá, es un tanto interesante porque si arriba yo tuviera, por ejemplo, X barra, que podría tener una distribución normal, abajo lo que yo estoy teniendo es, por ejemplo, la suma de los cuadrados divididos entre n, que se asemeja a la varianza. Entonces, bueno, no sé qué tanto recuerden esto de algunas cosas que vimos en prueba 1, que tiene que ver con normalizar a la variable aleatoria, estandarizar a una variable aleatoria normal, que lo que hacíamos era tomar a la variable y dividirlo entre la raíz de su varianza. Aquí también restábamos la media y obteníamos una variable aleatoria 0, 1. Bueno, el hecho de dividir entre algo que podría ser la suma de cuadrados tiene que ver con justamente realizar una especie de estandarización, ¿vale? Solamente que aquí pues no llegamos tal cual a la variable aleatoria normal estándar, sino que estamos llegando a una variable aleatoria t. Y ese parecido con la variable aleatoria t pues se observa en la forma que tenemos acá de este lado, que parece una variable aleatoria normal, parece la función de una densidad de una variable aleatoria normal, pero no es exactamente esa. ¿Ok? Entonces les digo, la función de densidad de la f se las dejo ahí en el Classroom después, porque entre la guía de ejercicios pues hay que sacar esta distribución y hacer la transformación para ver que de verdad llegue. De hecho, es por eso que incluimos este tema de distribuciones muestrales justo en este capítulo, porque todas son transformaciones. Les estoy dando a la variable x, a la variable y, conocemos la conjunta porque son independientes, y entonces su deber ahora es ver que este cociente, que es una transformación, de verdad tiene esta densidad que tenemos acá. Ok, entonces, pues es una transformación y nada más es eso. El más fácil de todos es el de la G cuadrada, porque en realidad es una transformación más sencilla. Lo podemos hacer primero aquí, el de la normal, y luego sumar G's cuadradas para ver que se preservan así, ¿vale? Entonces, bueno, si les da mucho problema eso, lo checamos después en clase, empiecen a trabajarlo, empiecen a ver su guía de ejercicios para que puedan decirnos qué problemas tienen de una vez. Recuerden que nos falta muy poco tiempo para terminar los temas de este tercer capítulo. Bueno, ¿alguna duda, comentario o inquietud? ¿Nadie? ¿Todos bien? Vale, pues. Entonces recuerden dudas, siempre exprésenlas acá a tiempo y bueno, mañana empezarán a trabajar con algunos de estos detalles en la ayudantía. También si ya empezaron a ver la guía, echen sus dudas en la clase con Fer, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Tengan buen fin de semana. Mañana no olviden su clase con Fer y que descansen.